pasamos a la próxima sesión. Seguimos con el track de informática pediátrica y en esta instancia vamos a contar con 3 pediatras que son responsables de la informatización de los 3 hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires. El Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital Garrahan, que es Hospital Nacional, y el Hospital Pedro Elizalde. Así que la idea es que como cada uno está en diferentes niveles de informatización y venían teniendo diferentes estrategias, en el proyecto de informatización de la ciudad de Buenos Aires, cómo se fue de alguna manera esto acomodando, porque ya cada uno, es decir, existían tanto Guillermo Wolfram en el Gutiérrez como Alberto Hernández en el Garrahan, y ahora Mariano Ibarra, alumno de la maestría, está trabajando fuertemente en la informatización de la Elizalde. Va a llegar a ser muy interesante, y pasamos del consultorio a la atención hospitalaria, y qué mejor que estos 3 referentes. Así que bueno, te pido, que si ya no están, los pongas como coanfitriones a Guillermo Wolfram, Alberto Hernández y a Mariano Ibarra. Guille ya lo veo que está como coanfitrión, así que Guille, si quiere, puede compartir su pantalla y empezamos con él. Recuerden que como son 3 charlas y estamos muy justos con el tiempo, pues después empiezan otras sesiones, nos vamos a restringir a la hora que tenemos. Así que no les voy a sacar más tiempo y los dejo con Guillermo. ¿Estamos bien ahí? ¿Ven la presentación? Perfecto. Bueno, hola a todos, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, que la verdad que me llenan de alegría el éxito que tienen. Recién hablé con Daniel Luna, que justo entró a saludarnos en la sala, y bueno, muy contento de cómo está saliendo todo, los felicito. Y muy contento de que tengamos una etiqueta informática pediátrica, que también espero haya llegado para quedarse y podamos hacerla crecer entre todos los que nos dedicamos a esta linda especialidad que es la pediatría. Les voy a dar en un ratito un pantallazo de lo que pasa en el hospital. Me alegra mucho también estar con Alberto y con Mariano y poder escuchar las experiencias de ellos y poder compartir. Era algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y que finalmente se está dando. Ahí está. Algunos datos generales del Sistema de Salud Público de Cava. Agradezco esta y algunas otras diapositivas a Naria Baum, que, como saben, está dirigiendo todo el proyecto de informatización de hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, el sistema público, tiene 117 efectores de salud, de los cuales 34 son hospitales, 2 son centros médicos ambulatorios de referencia, CEMAR, 76 centros de salud de primer nivel, 2 centros odontológicos, 2 centros de salud mental, 1 centro de rehabilitación salud mental. De los 34 hospitales, 3 son hospitales pediátricos, uno de ellos comparte jurisdicción con la Nación, que es el Hospital Garrahan. Este es nuestro hospital, un hospital monovalente pediátrico, pabellonado, como ven en la foto, fundado en 1875, lo cual constituye un verdadero desafío extra a la hora de tener que informatizar los procesos de atención clínica. El hospital tiene 300 camas, 10 quirófanos, 225 consultorios de clínica y todas las especialidades pediátricas. Un resumen de la producción anual. Los últimos datos bien consolidados que tengo son de 2018, pero representan bastante bien la producción del hospital. Son 10.500 egresos anuales, alrededor de 87.000 consultas en urgencia, 100.000 consultas en consultorios externos y unas 8.000 cirugías. En el hospital trabajan alrededor de 2.300 personas, de las cuales casi 1.100 somos médicos, 600 son enfermeros, 221 profesionales no médicos, 197 técnicos, 68 personas afectadas a servicios generales y 164 administrativos. Los pongo en rojo porque es el recurso humano que más sensiblemente nos está faltando, nos venía faltando, y digamos, el proceso de informatización del hospital lo puso más en relieve. ¿Cuál era nuestra situación
respecto a las historias clínicas, previa a la implementación de historia clínica, esta foto documenta exactamente lo que pasaba. No es ese, pero la foto que tengo es exactamente igual del archivo de historias clínicas de consultorio externo del hospital. Teníamos y seguimos teniendo una única historia clínica en papel para todo lo que es internación, pero en la atención ambulatoria el paciente tenía una historia clínica por cada servicio en el que era atendido. Esa historia clínica tenía una numeración que era propia de cada servicio y ningún tipo de correlación. La información estaba dispersa y había, en función de esto, falta de continuidad e integración en el cuidado de la salud de ese chico y concomitantemente en el registro de esos cuidados. Las consultas de urgencia, ¿sí? Las consultas en guardia, y esto fue así desde que yo entré al hospital en el año 92 hasta el año pasado, las registrábamos en un libro de guardia, de tapa dura. Mis colegas que están presentes en la charla y que pasaron por el hospital lo recuerdan bien, en donde anotábamos nombre y apellido del chico, su edad, su procedencia, el motivo por el cual lo habíamos atendido, y esto lo hacíamos generalmente cuando la guardia nos lo permitía, después de haber atendido 20 o 25 chicos y anotado cada uno en una servilleta. Nos sentábamos un ratito frente al libro y registrábamos con esa calidad de registro, que imagínense lo que es ese acto médico. La historia que ven arriba, la que está en amarillo, es una historia real de nuestro consultorio, una foto que saqué el año pasado, y abajo es una ficha muy similar de una charla que nos dio, bueno, ahora me olvidé el nombre, se me hizo una laguna, pero en un congreso argentino por ahí Pau, vos me ayudás, me fue el nombre, cuando trajimos a Mendoza al Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría, a uno de los que había liderado el proceso de informatización de historia clínica en Estados Unidos. No, se me fue el nombre, disculpen. Pero básicamente lo que vemos aquí es cómo registrábamos la atención pediátrica con los problemas que claramente surgen de una historia clínica en papel, ¿no? Falta de legibilidad, falta de seguridad en esa información, se cae una taza de café con leche arriba de esa historia clínica y la historia clínica no sirve más. Falta de privacidad, esa historia es legible por cada persona que la tenga en su mano. Falta de información clínica, porque en muchos casos omitimos ingresar información relevante para el paciente y su seguimiento, cuando el ingreso de datos es tan desestructurado. Pérdida de historias clínicas y altísimo requerimiento de tiempo de administrativos que nos faltan, invertido en buscar y organizar esas historias clínicas. Ni les cuento cuando en lugar de archivarla en el número que correspondía, por error u omisión la archivan 15 o 20 lugares después, la historia se pierde o tarda el triple de tiempo en ser encontrada. ¿Qué situación teníamos en el hospital en cuanto a disponibilidad de sistemas previo a la implementación de SIGEOS? SIGEOS es la sigla del Sistema de Gestión Hospitalaria, que es el sistema que viene implementando a todos los fines el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos consultorios tenían sistemas locales de gestión de turnos, muchos otros tenían el consabido cuaderno Gloria, algunos de ellos aún hoy lo siguen utilizando. Teníamos un sistema de estadística y movimiento hospitalario que había sido desarrollado por el gobierno de la ciudad, pero que estaba hosteado en servidores locales, sin la infraestructura adecuada para protegerlo. El personal afectado a sistemas en el hospital, propio del hospital, son al día de hoy 2 administrativos y un médico, quien les habla, que tiene un cargo, se ocupa de la informática médica bajo un cargo camuflado asociado al área de infectología, que es la que se dio gentilmente una partida. Durante muchos años
digamos, de hecho, bueno, no hay en este momento una figura de médico informático oficialmente asignado a cada uno de los hospitales. Estamos trabajando en el proceso de implementación de historia clínica con un equipo, que en el caso de nuestro hospital lidera Josefina Madarieta y bueno, muchos otros, digamos, jóvenes que están ayudando en la implementación de cada servicio, pero que pertenecen al nivel central, no pertenecen concretamente a la planta del hospital, ¿no? Habíamos implementado, y de hecho todavía lo utilizamos de esta manera, la consulta de laboratorio vía web, de la manera que pudimos. Sabemos que no de la mejor, pero de esta manera pudimos dar servicio a los profesionales y pacientes del hospital a través de consulta de laboratorio vía web y, en los últimos años, la consulta de algunos estudios por imágenes también por esta misma vía. Esta es la estrategia, digamos, que utiliza el Sistema de Información en Salud en el ámbito de la CABA. El primer, digamos, los procesos implementados consisten básicamente, en primer lugar, en nominalizar correctamente a la población, integrar los registros asistenciales, estandarizar la terminología, apoyar la gestión sanitaria, fortalecer el recupero del gasto, integrarse con otros sistemas y desarrollar capital humano especializado. Esta es la línea de tiempo de la implementación. Nuestro hospital comenzó su implementación en el área ambulatoria, en consultorios externos concretamente, alrededor de enero de 2018. En este momento tenemos implementado historia clínica electrónica en aproximadamente el 70% de los servicios de atención ambulatoria. Todavía no hemos comenzado, ni se ha comenzado en general, la implementación de historia clínica en internación. Sí, algo de crisis en guardia en otros hospitales, nosotros todavía no hemos comenzado eso y tenemos virtualmente detenido, merced a la pandemia, el avance de las obras de cableado estructurado en el hospital. Esto, solo para que tengan una idea, es el proceso de identificación unívoca de los pacientes, que por supuesto es pilar o talón de Aquiles, como lo quieran ver, de cualquier sistema de información clínica. Es el que estamos implementando, el que se está implementando en el ámbito del gobierno de la ciudad. El paciente puede ser empadronado en cualquier efector del sistema. Para empadronarse definitivamente debe acreditar su identidad presentando el DNI. Esta es una captura de nuestra herramienta Historia Integral de Salud, que es la historia clínica única que se está utilizando en el ámbito de CABA. Este es un tablero de gestión que por primera vez tenemos a partir de la implementación de historia clínica electrónica, que nos provee de datos en tiempo real, en este caso datos demográficos, pacientes, consultas en el último año, alrededor de 40.000, de las cuales el 21% pertenece a CABA, 72% de estas consultas tienen algún tipo de cobertura pública, la pirámide poblacional que se atiende en el hospital, por supuesto, la base en los menores de 2 años, la posibilidad de geolocalizar a las personas que vienen y secundariamente geolocalizar sus diagnósticos, con el impacto que esto tiene en el caso, por ejemplo, de un brote de sarampión, pongamos. Bueno, las consultas mensuales por año, por supuesto con la dramática caída que tuvo toda la consulta en el sistema de salud durante el año 2020 por el COVID, la posibilidad de discriminar consultas por cada una de las especialidades. Esto que es muy importante, ahora que estamos revisando nuestra oferta de turnos para poder atender a los pacientes en forma segura, tener idea exacta de la cantidad de pacientes que concurren de manera espontánea, sin turno programado al hospital. Fíjense que en el caso de consultorios externos, la cantidad de turnos espontáneos supera la cantidad de turnos programados, y esto a la hora de limitar la oferta en contexto COVID-19 resulta un dato muy importante que antes no hubiéramos tenido. Bueno, para no dejar de mencionar la estadística de la UFU, las unidades febriles de urgencia, en este caso la de nuestro hospital, relativa a COVID-19, con la posibilidad también de tener datos en tiempo real.
Este es el acumulado de pacientes empadronados en el hospital a lo largo del tiempo. Y nuestra experiencia resumida, traté de recabar barreras y ventajas en función de, no de un recupero estructurado de datos que tenemos en marcha, que es una encuesta de satisfacción de usuarios con la que espero el año que viene poder darles datos más concretos y más robustos en relación a esto, pero sí quiero transmitirles algunas impresiones que tenemos el equipo de implementación y yo respecto de lo que han sido barreras y de cuáles son los beneficios. La principal barrera en la implementación tiene que ver con el recurso humano administrativo. Esto es un problema del sistema, digamos. Falta administrativos, algunos administrativos no están adecuadamente capacitados, otros resisten fuertemente el cambio después de muchísimos años de hacer las cosas de una manera. Hemos tenido y tenemos problemas de seguridad, también es un problema estructural del hospital, más allá de que el hospital tiene contratada una empresa para esto, pero hemos tenido robos de equipamiento, daños al equipamiento y muy difícil reemplazarlos después. No tenemos tampoco ninguna, digamos, continuidad en lo que tiene que ver con la renovación o con la reparación de estos equipos. El avance de conectividad, que obviamente estuvo limitado por las posibilidades ahora del COVID, pero antes de la dinámica diaria de cada servicio. Percepción por parte de los médicos de falta de confidencialidad y privacidad de los datos para los datos del paciente a la hora de tener que compartir la historia clínica con todo el sistema de salud de Cava. Eso es un tema que es una asignatura pendiente por resolver de la historia integral de salud. No es un problema que afecte solo a nuestro hospital, pero es un tema interesante para discutir. Bueno, algunos profesionales que perciben todavía que la historia clínica electrónica obstaculiza el workflow normal al que están acostumbrados. Problemas de gobernanza. Este es un problema que, digamos, la implementación de un cambio en el modelo de atención tan importante pone en relieve, requiere de un digamos, poder político muy, muy consistente, y en algunos casos esto en el hospital no se da, es un hospital difícil. Lo que es la gestión del cambio institucional también está ligado, entiendo yo, a la manera en que se conduce este cambio a nivel organizacional. Algunos profesionales y muchos administrativos tienen percepción de que la herramienta viene a instalarse como una modalidad de control para su trabajo, y esto los hace resistentes. El cambio de hábito en los pacientes están acostumbrados a venir al hospital o a los centros de salud a las 7 de la mañana y esperar, e independientemente del sistema que uno implemente, este hábito es difícil de romper. Lo que es la gestión remota del turno nos ha costado muchísimo también, que es por la naturaleza y la complejidad que tiene la asignación de turnos en un hospital terciario como este, y algunas ambigüedades que encontramos y en las que estamos trabajando, que tienen que ver con las tablas maestras de especialidad, como fueron construidas originalmente, y la definición de problemas. Última diapo para que Pau no se ponga nervioso. Un minuto. Muy bien. Beneficios de la implementación: tener a los pacientes unívocamente identificados, tener integrada la atención con todos los otros efectores de la red asistencial de Cava, tener continuidad en el registro de atención médica entre las distintas especialidades del hospital, integración y agilización de procesos administrativos. Antes el paciente tenía que circular por muchas ventanillas y ahora resuelve todo en general en la única ventanilla administrativa que toca, la posibilidad de hacer un mejor recupero del gasto, el beneficio percibido por los profesionales respecto de algunas herramientas propias de la historia integral de salud, como son los percentilos, las inmunizaciones o la posibilidad de integrar recursos multimediales, y la posibilidad obvia de gestionar, como les mostré en el tablero de control, de manera centralizada la información en tiempo real. Muchas gracias a todos. Gracias, Guille, por poder sintetizar. La verdad hiciste un muy buen repaso y haciendo foco en lo que nos puede servir a todos, que son las barreras y los facilitadores que nos vamos a encontrar en diferentes lugares. Así que bueno, así no seguimos con, le pido a Mariano si puede compartir su pantalla, que ya tiene como anfitrión, y como les dije a todos, vamos a juntar las preguntas, vayan pensándolas para el cierre,
después que presente Mariano el Hospital Elizalde. Así que los dejo con Mariano. Bueno, buenos días a todos. ¿Se ve bien ahí, Pau? Se ve muy bien. Bueno, primero quería agradecerles la oportunidad tanto al Hospital Italiano como a vos, Pau, personalmente, y a la subcomisión de TICS de la SAP para poder hacer esta presentación y formar parte con mis otros colegas del Hospital Gutiérrez y del Hospital Garrahan, como hospitales pediátricos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Les voy a contar un poco del contexto y las características de nuestro hospital, que comparte muchas, como decía Guille, con el Hospital Gutiérrez. Son hospitales que tienen muchos años, en este caso más de 200. Es un hospital monovalente pediátrico, que como decía Guille, está integrado al sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el cual se desarrolla actividad tanto asistencial como educativa y de investigación. Y en particular, nuestro hospital tiene algunas características organizacionales que le son propias, algunas compartidas con el Hospital Gutiérrez, como la procedencia de los pacientes. Como ustedes pueden ver en el gráfico, alrededor del 10% de los pacientes que se atienden en nuestro hospital provienen del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, el 90% no. Después es un hospital que, si bien es muy antiguo, hace 15 años sufrió una reestructuración arquitectónica general, con lo cual actualmente es pabellonado, pero es muy moderno, y esto es muy importante porque, bueno, sumado a la implementación central desde el gobierno de la ciudad, cuenta con toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la informatización, en lo que es conectividad y disponibilidad de terminales. Y por último, es un hospital que, como decía, forma gran parte de los profesionales que se desarrollan, que ejercen en el hospital. Una muy importante parte fue formada o tuvo alguna etapa de su formación en el hospital, lo cual hace que sea un hospital que yo lo denomino como que es un hospital compacto. Hay una cierta cultura que se comparte entre todos aquellos que trabajamos y que, bueno, lo queremos mucho y tratamos de llevarlo hacia adelante. Dentro de este contexto, en esta diapositiva ustedes pueden observar una línea de tiempo de algunos hitos en la informatización. En violeta ven aquellos hitos que son de la Dirección General de Sistemas de Información en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en amarillo aquellos que son locales. Locales porque pueden ser desarrollados acá, como son las indicaciones, o porque son desarrollos externos, como es el WebLab o el PACS, pero que no están integrados a la historia clínica. Esto es más o menos un pantallazo de los hitos más importantes. La línea es mucho más rica, como les mostró Guille en su presentación, pero lo que me interesaba acá mostrarles es que, como ustedes pueden ver ahí, hay un hito que sería el coronavirus, que no detuvo la informatización, más aún siguió y se pudo seguir durante este proceso, e incluso se hicieron cosas nuevas que escapan a la charla de hoy, pero que es el proyecto de teleconsulta que figura ahí para el año 2020, junto con el gestor de encuentros, que es un cambio muy importante en la forma en la que se otorgan turnos y sobre todo en lo que no se ve en las tablas maestras de prestadores de especialidad y de agendas, o sea, cómo está conformado el sistema de agendas. Y otra cosa que se implementó es el módulo de ADT web, que también obviamente que la ADT ya existía, pero hay todo un cambio en la lógica del negocio y en las tablas maestras del aplicativo, y es algo muy importante, y a lo largo de la charla voy a tratar de contarles cómo eso influyó o va a influir, o esperemos que influya en la informatización de nuestro hospital. Es difícil en este momento no hablar de la pandemia, difícil, y también en lo personal es un poco aburrido la pandemia, pero para nosotros la pandemia fue una oportunidad como hospital y específicamente en la informatización. Nosotros, cuando empezó la pandemia, teníamos que contestar esta simple pregunta: ¿cuántos pacientes COVID positivos tenemos internados en el hospital? El hospital tiene más de 200 camas de internación,
Y esta pregunta, que es extremadamente sencilla, bueno, es extremadamente difícil de responder, o por lo menos de responder de forma correcta o con una calidad suficiente. Si uno recababa la información por parte de los pediatras, por parte de los enfermeros o por parte del sector administrativo, nunca coincidía. Y esta información que esté disponible y que sea de calidad era esencial para los tomadores de decisión, tanto dentro del hospital como para afuera del hospital, porque estos datos eran requeridos, como ustedes bien saben que el hospital forma parte de una red, eran requeridos por los tomadores de decisión de la red. Entonces, acá tuvimos una primera oportunidad, que es la oportunidad de alinear los intereses y de lograr una buena gobernanza en lo que se refiere a proyectos de informatización, entre lo que es la Dirección General de Sistemas, la dirección de nuestro hospital y los distintos actores de las jerarquías intermedias de la burocracia intermedia de nuestro hospital. Esa alineación permitió que hiciésemos algunos desarrollos muy simples, pero locales, que nos permitieran hablar con la misma información y poder compartirla entre todos. Para poder responder esta pregunta tan sencilla y algunas otras que vienen de la misma fuente, lo primero que decidimos fue cuál iba a ser la fuente de datos. Y decidimos que la fuente de datos iba a ser la que estuviera más cerca de la cama del paciente, que en este caso eran los médicos pediatras, la mayoría residentes, obviamente, siempre que podemos les enchufamos las responsabilidades a los residentes, y la carga de datos iba a estar a cargo de los residentes, que iba a ser una carga muy sencilla en esta ficha que ustedes ven a la izquierda, que luego se iba a compaginar en tableros que iban a ser compartidos por los interesados. Este tablero que ustedes ven le falta el resto de las camas de la sala, el que ven en el centro, pero son tableros que cada sala tenía y que les permitía ver a ellos también de forma visual cómo era la ocupación de la sala, que es algo muy común que hacemos en las salas de internación y lo solemos hacer a mano en una pizarra con marcadores de diferentes colores. De esta manera lo pusimos en monitores y disponible para todos aquellos que lo requirieran. Incluso información de estos tableros era utilizada por los servicios de alimentación, por el servicio de epidemiología, por el servicio social, que fueron muy importantes en la contención de los pacientes internados por COVID. Y la información sectorizada de cada uno de estos tableros era luego reunida en un tablero general, que es el que ustedes ven a la derecha, que era el que compartíamos con los tomadores de decisiones, principalmente con la internación. Y a través de este tablero tenían un resumen que permitía decir rápidamente cuántos pacientes había internados por COVID, cuántos eran sospechosos, cuántos negativos, en qué condiciones estaban internados, específicamente en los de terapia intensiva, si estaban en ARM o no, diferentes preguntas muy puntuales que necesitamos responder durante la pandemia. Pero lo más importante para mí es esta oportunidad que nos dio la pandemia de alinear intereses y de entender la importancia que tienen la información para gestionar los sistemas de salud a diferentes niveles de gestión, desde lo macro a lo meso a lo micro. Sin información es realmente muy difícil gestionar. Entonces, ahora viene la pregunta que para mí sí es extremadamente interesante, que es, ¿qué va a quedar de todo esto post-pandemia? Y entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, va a quedar, por ejemplo, la implementación del módulo de ADT. Nosotros tenemos un problema bastante importante en la implementación de ese módulo porque, bueno, es muy difícil la actualización del módulo, la carga de pacientes, las novedades, los pases, las transferencias, los egresos, se suelen reflejar en el módulo con mucha demora. Entonces hicimos un relevamiento de cómo eran los procesos, o en realidad intentamos empezar a pensar en procesos de atención, y entonces le preguntamos a cada uno de estos actores, que son más actores, pero yo lo resumo acá de forma sencilla, estos tres actores, que sería la parte de los pediatras, la parte de los enfermeros y la parte administrativa, dónde pensaban que estaba el problema o cómo pensaban que tenía que ser el proceso. Y todos los actores pensamos, porque yo soy parte de los actores también, que el proceso tiene que ser centrado en nosotros. Y todos siempre cuando decimos cómo tendría que ser el proceso, mandamos un grafiquito en el cual estamos en el centro. Y eso es algo que nos pasa a todos y es algo que tenemos que modificar.
Y tenemos que ir hacia este modelo de la derecha, que es una forma de graficarlo, pero en el cual la información está en el centro. Y cuando hablo de información, me refiero en realidad al paciente y a la familia, porque la información es del paciente y la familia, y entonces ellos son los que tienen que estar en el centro del proceso, y todos los demás somos actores periféricos que tenemos que estar intercomunicados, pero sobre todo, como marcan las flechas rojas, aportar hacia el centro. ¿Y qué dijimos? ¿Qué podemos hacer para que esto empiece a funcionar, para que la información esté en el centro? Bueno, una forma de hacerlo es integrar un módulo propio, que es el módulo de indicaciones, con el módulo de ADT, que es el sistema de gestión de hospitales. ¿Y por qué? Bueno, porque el módulo de indicaciones es un módulo más bien clínico y el módulo del ADT es un módulo más bien administrativo. Y esta integración, nosotros pensamos, y es en lo que estamos trabajando ahora, va a producir que actores de diferentes sectores empiecen a involucrarse y a dejar de pensar que están en el centro y a poner en el centro la información. Nuestro módulo de indicaciones, que es el que ustedes ven representado en una hoja en amarillo a la izquierda, tiene datos personales y datos administrativos que en realidad están en el ADT. Con lo cual en el proceso de integración, la indicación propiamente dicha va a estar conformada por datos que van a tomarse directamente del ADT y luego datos clínicos y prescripciones que sí van a ser cargadas por los médicos. ¿Qué va a permitir esto? Primero, la identificación unívoca de los pacientes, porque la indicación va a tener la identificación por medio del módulo de ADT y la identificación ya no va a ser a mano, digamos, por llamarle así, por el médico en la cabecera del paciente. Y por otro lado, a partir de todos estos datos que se generen, los tableros que yo les mostré antes van a poder ser generados y transmitidos a todo el hospital. Al verlos todo el hospital en tiempo real y aquellos que toman decisiones, desde la dirección hasta el interno de guardia, que es el que decide dónde se va a internar un paciente, va a estar interesado en que el ADT se mantenga actualizado, porque eso le va a permitir decir, bueno, este paciente se interna en tal sala, que eso es algo muy típico de nuestro hospital, que tenemos mucha comunicación entre la guardia y las salas de internación a la hora de tomar decisiones de dónde se internan los pacientes, por esto que yo les contaba de ser un hospital tan compacto. Ese es un poco el viaje en el que nos encontramos, que es en el viaje de entender la centralidad que cumple la información y el rol central que debe cumplir la información, y es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Así que quería contarles un poco de lo que estuvimos haciendo. Y por último, y creo que lo más, bueno, esto es lo que les decía, me olvidé apretar un enter, pero lo último y lo más importante es que quiero agradecer a toda la gente que está involucrada en esto, porque esto es un esfuerzo colectivo. Si bien, como dijo un compañero mío, Diego Branca, en las jornadas de mayo, en su presentación, que para mí fue muy interesante porque él habló de un camino personal, y para mí, yo encontré en esto de la informática un camino personal, pero el camino es personal, pero no es individual, es un camino colectivo. Creo que los sistemas de información ponen eso en relieve más que nunca. La pandemia lo ha puesto en relieve más que nunca. Así que yo quiero agradecer a la Dirección General de Sistemas, a Analía Baum específicamente, a la dirección del hospital, a Javier Indart, el director médico, a la directora adjunta Jacqueline Rokovich, a mis compañeros de todos los días que están acá. Ustedes no los ven porque están del otro lado de la pantalla apuntándome por si me olvido de algo, pero bueno, esto quiero recalcarlo, que esto es un esfuerzo colectivo y que la salida es siempre colectiva. Así que muchas gracias y le doy lugar a Alberto Hernández, que es mi compañero del Bárbaro. Garrahan Bueno, que sigue. Gracias, Pau. muchas gracias. No, muchas gracias, Mariano, pues la verdad que esta última parte realmente cuando decís, tiene que haber un equipo. Sin un equipo y sin gobernanza y sin líderes, que esté un poco en línea con lo que ha dicho Guille antes. Así que, Sí. mientras Alberto prepara su pantalla, dejamos ahora, quiero decir, en honor al tiempo, porque calculo que después va a haber muchas preguntas, y si no, yo tengo un montón de preguntas. Así que bueno, te pido que te mutees, Mariano, y Alberto, te pido que compartas tu pantalla y, Perfecto. y te pasamos a vos. Perfecto. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Aguárdenme un segundo que... Se está viendo bien, así que no hay ningún problema. Ahí está. Perfecto. Bueno, Ahí está.
Primero, agradecer al grupo de trabajo de tecnologías de la Sociedad de Pediatría por la participación y al Hospital Italiano. Es un placer poder encontrarnos con todos en esto de los sistemas de información, y que a posterior son sistemas informatizados, y comparto plenamente lo que comentaban tanto Guillermo como Mariano en esto, y vos reafirmabas, Paula, en esto de la constitución de equipos. Creo que fue una de las, lo comento al final, pero creo que fue una de las condiciones que a nosotros nos mostró esto de la pandemia. En cuanto a la experiencia que tuvimos en el hospital, perdón. Aguárdenme un segundo que... En cuanto a la experiencia que tuvimos en el hospital, les puedo contar, o así como contaron mis compañeros, un poco la situación diagnóstica del hospital. Es un hospital que atiende a la comunidad con una cantidad de 600.000 consultas anuales. Tiene aproximadamente 10.000 cirugías, tiene 26.000 egresos, son datos del año pasado, y una planta de 113.000 metros cuadrados. Cuenta con más de 500 camas, camas de terapia intensiva más de 150, sobre todo ahora con la pandemia. Cuenta con 18 quirófanos, 18 consultorios, tiene áreas de trasplante hepático, renal, cardíaco, área de neonatología, un centro de atención de pacientes oncológicos, bancos de sangre, tejido, cordón. Es decir, es un hospital que es de alta complejidad, que nos generó un trabajo y un esfuerzo muy grande poder trabajar en esta etapa de pandemia, que comparto con lo que decía Mariano, que nos abre puertas, porque vino a de alguna manera forzar ese camino hacia la informatización que hasta ahora tenía ciertas resistencias. Y es así que en estas adecuaciones o abrir puertas se nos presentaron cambios organizacionales, y estos cambios organizacionales fueron de todo tipo, desde la admisión de un paciente sospechoso hasta dónde iba a quedar más tratándose de hospitales pediátricos. No teníamos la simplicidad de otros hospitales en donde el adulto quedaba en otra condición. El hospital pediátrico era el paciente y el familiar. Esto hizo que tuviésemos que adaptar todo, les puedo decir, desde la señalética del hospital, las áreas de trabajo, las áreas del personal, y encontrar soluciones a estas necesidades que la pandemia nos iba mostrando. Es así que condiciones como las del teletrabajo, que de alguna manera facilitaban a la población, al personal, para las áreas de sistemas o para las áreas de infraestructura se comprometían a más trabajo. En realidad es un trabajo distinto y que necesitaba de a un incremento de las actividades. Modificación y adecuación de circuitos de atención que necesitaban ser para cada sector específico. Todos sabemos lo que significa un hospital y lo que cada sector dentro del hospital tiene una modalidad de trabajo, tiene una cultura de trabajo, y respetar esa cultura y llegar con la informatización que era necesaria resulta dificultoso. Y esto no es exclusivo de la pandemia, esto es una condición que se nos presenta en el trabajo diario, los que queremos informatizar los sistemas de información. Sistemas de comunicación, creo que a todos les sucedió que con algunas medidas que hubo desde el ministerio, como lo de la receta, que habilitaba de alguna manera el uso del WhatsApp para la receta, hizo que los hospitales funcionaran sistemas de comunicación, y esto fue fundamental porque era importantísimo, dadas estas dos condiciones, las del teletrabajo, más las condiciones en que el hospital se dividió en grupos de trabajo.
para poder cumplimentar con esta condición del teletrabajo, hacía que no todos estuviésemos presentes en el hospital como para poder informar modificaciones de lo que veníamos charlando, de los nuevos modelos de atención o de la modificación de los circuitos. Fue claro que al principio de la pandemia, acá podemos ver, les puedo mostrar las líneas más grandes, obviamente, son las que correspondían a los modelos de atención del año 2019, con la cantidad de pacientes. Esto es un ejemplo de abril, donde ven que la cantidad de consultas del año pasado frente a las actuales eran muchísimo menor, pero una particularidad por la cual puse esta presentación, esta diapositiva, es esto, la modalidad a distancia, que hasta ahora para nuestro hospital nosotros no contábamos con una modalidad a distancia, salvo las modalidades que se realizaban a través de la OCD, que es la Oficina de Comunicación a Distancia. Esto hizo que tuviésemos que, como les contaba recién, adaptar nuevos circuitos y que fuese de una intensidad mucho más grande el trabajo, porque no solo ya nos cambiaba el circuito de trabajo, sino la modalidad de atención. Y acá ven esto, que la modalidad de atención, si bien al principio fue casi equiparable entre abril y mayo a la presencial y la no presencial por nuestro grupo poblacional, empieza en los meses de plena pandemia, mayo, junio, julio, a mantenerse estable, y recién en este último mes, en septiembre, es cuando, habiéndonos adaptados un poco, es que pasamos a donde la modalidad presencial vuelve a cobrar cierta jerarquía. Pero ¿qué nos sucedió en este tiempo de pandemia, en este tiempo de oportunidad para los sistemas de información? Fue esto. Si ustedes ven, la modalidad que muestro acá como citación es la que se hace presencial, y es una modalidad que se fue manteniendo durante el tiempo, un pequeño incremento en esta última etapa, ya acostumbrados un poco a la pandemia, pero aparece una modalidad que es esta de la modalidad a distancia, que ven en lila o en violeta, que va creciendo con 5.000 consultas en el mes de septiembre. Es decir, nos hizo modificar nuestro sistema, sin duda, de trabajo. Modalidades como la de receta, nosotros el hospital no manejaba, esto fue preciso juntarnos a partir de marzo y decir, bueno, ¿cómo facilitamos la situación para que los pacientes, se encuentren en una condición donde puedan no tener que venir una vez al hospital para conseguir la receta y otra vez para venir porque el medicamento? Entonces es así como tuvimos que diseñar y pensar estrategias para disminuir a su vez lo que resultaba un beneficio para la población, que era que viniesen menos cantidad de veces al hospital, valga la redundancia, pero a su vez también de protección del personal, de que ese paciente también tuviese la oportunidad de venir menos veces. Circuitos administrativos, de compras, circuitos de facturación, modificación de agenda fueron precisos para poder establecer este trabajo en la pandemia. La adecuación de agenda simplemente es una modificación que para nosotros era muy grande, porque empezábamos a tener registros de modalidades de lo que se denomina la consulta a distancia P, hasta les cuento casi como intimidad, es decir, bueno, ¿cómo nombramos a la consulta a distancia que está programada de la que es espontánea? Porque eso difiere, nos resulta distinto. Circuitos de ingreso de las muestras de laboratorio, es decir, la gente del laboratorio trabajó con gran esfuerzo para esta situación de venir un día para la solicitud de un estudio y que tengan que venir otro día para la realización de dicho estudio, de sacarse sangre o lo que fuera, y poder integrar un modo de consulta que se denominaba consulta a distancia con un modo en el cual la solicitud del laboratorio estuviese ya informatizada, era de un gran avance. Es así que puso el hospital, les cuento 2 o 3 experiencias que tuvimos que
tomar como prioritarias. Una fue canalizar la modalidad en la cual el paciente se contactaba con el hospital. Y es así que se generó un mail institucional con un dominio garrahan.gov.ar, con lo cual a través de ese mail todos los pacientes realizaban una consulta. Nuestros pacientes tienen una condición, y es que son pacientes, la mayoría, que no se trata de una condición aguda, o si es una condición aguda está sobre una base de pacientes con condiciones crónicas, y que la pandemia solo hizo complejizar esa situación, porque no son pacientes, la mayoría de nuestros pacientes no son pacientes que pueden dejar de venir porque su situación aguda está resuelta. Es una situación aguda en una base crónica, por lo tanto complejizaba esa condición de la pandemia. Y es así que generamos un mail. Ese mail fue una especie de triage virtual, que fue de una educación de personal administrativo, en todo sentido, para poder conducir las consultas, redireccionarlas a los servicios, que los servicios estuviesen adaptados a esta modalidad de trabajo. Todos sabemos, todos los que somos médicos, nos resulta casi muy difícil pensar, aún los más allegados a la informatización, nos resulta muy difícil poder pensar en estar atendiendo a un paciente a través de una consulta virtual o contestando un mail, pero hubo que adaptarse, y ese fue un gran esfuerzo de todo el personal del hospital, que logró poder adaptarse, y la cintura, por decirlo de alguna manera, que mostró en esta etapa fue grandísima en todos los órdenes. La utilización de receta, como les conté hace un rato, con distintos objetivos, como era el de la despapelización, porque teníamos conflicto en que los pacientes tuviesen la movilización o la manipulación del papel y que volvieran a personal de salud. El uso y la facilidad que nos daba registrarlo en la historia clínica, tener un histórico, todas estas cosas son cosas que influyeron dentro también de la gestión de farmacia, y fue transversal a cada uno de estos sectores, es decir, no solo a un determinado sector, sino que fue transversal a casi todos los servicios, por no decir, digo el casi solo para complementar, pero fue transversal a todos los sectores del hospital. Nuestras experiencias fue que se fortalecieron los grupos de trabajo, se hicieron quizás un poco más chicos, porque cada servicio tenía su equipo de trabajo dividido para poder garantizar la continuidad de tratamiento. Si había algún contagio, si hubiese así, la división hizo que esos grupos se fortalecieran, y sobre esos grupos tuvimos que trabajar continuamente. Hubo un gran esfuerzo de la gente de sistemas en soporte de infraestructura, esto un poco combinado con la condición del teletrabajo. Se generaron escritorios remotos para la gente de teletrabajo, que para nosotros en el hospital esto era completamente nuevo. Quiero rescatar que contamos con la gobernanza desde lo más alto del hospital, y esto sí nos facilitó el acceso a cada sector, tanto asistencial como administrativo. Hubo una colaboración fundamental de todos los sectores. Se tuvo que trabajar muy fuerte en la inducción, y es parte de justamente las divisiones de los equipos de trabajo y todo, que es un punto clave. Y por otro lado, y coincidente con este tema de la inducción, la comunicación a través del medio nosotros utilizamos o pusimos en esfuerzo utilizamos cualquier medio que fuera para poder transmitir lo que íbamos generando. Si generábamos la receta para que el paciente pudiese ir a buscar la receta a farmacia y que no tuviese que ir un día más al hospital porque nuestros pacientes no tenían el permiso, no conseguían esto, digamos, fue un esfuerzo general, y que el esfuerzo estuvo no solo en desarrollar cosas, sino en poder comunicarlas. Y en este sentido, el servicio o el área del hospital de comunicación tuvo un factor muy importante, porque todos sabemos, y a todos nos pasó, cómo trabajábamos con las inseguridades que de alguna manera tuvimos al inicio de nuestra pandemia, de tener
luego la certeza de que teníamos todo el material como tuvimos en el hospital con los CPP para poder trabajar, con todo, fue una movilización, y adecuarnos y adaptarnos a esa movilización fue y es muy importante, y lo estamos haciendo, y espero que esas facilidades que se nos presentó y que nos dio como oportunidad la pandemia se puedan sostener. Para finalizar, quiero mostrarles, a propósito de un video, espero que se pueda ver, en estos sistemas de comunicación, un fortalecimiento que se hacía al equipo de salud, que era fundamental, porque eran los que sostenían, junto, obviamente, con cada uno de los sectores del hospital, pero eran sectores más débiles, y un video a propósito del cumpleaños del hospital en donde un poco manifestaban estas condiciones. Esto servía tanto para el personal como para la población. Si me permiten, se los quiero compartir. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Queridas familias, hace un tiempo que las cosas no son como eran. El contexto del coronavirus nos impuso nuevas formas de vincularnos. El distanciamiento social se transformó en la mejor manera de cuidarnos y no contagiarnos. Sin embargo, muchos de ustedes siguen necesitando nuestros cuidados. Por eso en este 33 cumpleaños estamos acá haciendo lo que hay que hacer. Implementamos el seguimiento a distancia de los pacientes que podían prescindir de la atención presencial. Adecuamos el hospital para que los que no podían dejar de venir lo hicieran, pero cumpliendo con estrictos protocolos de seguridad. Y dispusimos salas de atención especiales para pacientes con COVID-19. Seguimos colectando y proveyendo sangre a nuestros pacientes y a otros hospitales. Hubo que equiparse especialmente y aprender nuevas prácticas para protegerse del virus. No ha sido fácil, pero lo estamos haciendo. Por todo esto, este cumple tiene un sabor especial. La proximidad de la vacuna abre enormes esperanzas, pero todavía falta, y debemos seguir esforzándonos. Cuídense mucho, y sepan que siempre estaremos acá cumpliendo con nuestra misión, que todos los niños y niñas del país accedan a atención de salud gratuita y de calidad. Sigamos cuidándonos, en algún tiempo vendrá ese abrazo que tanto necesitamos. Bueno, era compartirles un poco con ese video el esfuerzo que hizo el hospital y que hace el hospital y que sostiene para poder garantizar la atención de calidad y la continuidad de atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. La verdad que muy lindo, y el video, la verdad que yo no sé ustedes, pero estamos todos tan sensibles que estas cosas llegan el doble. Así que la verdad que hermoso video. Bueno, gracias. Como dije, tenemos 7 minutos para... No quiero para decir, preguntas. Paula, que fue sensibilidad. No quiero decir, no. No, pero llegó justo. No, yo antes de abrir el espacio para preguntas, el hecho de que 3 pediatras, y 2 de los cuales sean egresado y alumno de la maestría, los escucho hablar y veo, y la verdad que es muy lindo ver cómo el objetivo nuestro, acá un poquito de propaganda para nosotros, ¿no? El objetivo nuestro de la maestría es formar precisamente a ustedes, a este tipo de personas que van a liderar proyectos, que van a ser parte de un equipo donde no es un proyecto informático, es un proyecto de salud, es un proyecto que excede a todo. Entonces, la verdad que fue muy interesante, porque uno lo habla informalmente, pero el hecho de poder ver los 3 juntos y cómo buscar puntos en común y cómo cada uno está a diferentes niveles, ¿no? Entonces, ayudo acá... con el tivo, Pau. Yo no hice la maestría porque no tengo tiempo, pero sí hice el curso de fundamentos de ustedes y también me ayudó mucho. Digo, por si alguien no tiene tiempo de hacer una maestría, pero quiere hacer ese curso, alguien de los que nos está escuchando. Ningún problema. Ya sabía, pero bueno, es decir... Pero bueno, acá te están diciendo eso es un prócer, Guille, ahí ya me parece que eso, me mataste, alguien te está diciendo eso es un prócer. Es que yo te digo, yo tampoco hice la maestría, y mira que soy, somos idóneos, así que no hay somos de 5 dígitos y no hacemos la maestría. Sí, nos formamos como podemos, pero bueno, yo creo que, la verdad que hubiera agradecido muchísimo
que hubiera existido una maestría para nosotros. La verdad que nos hubiera ahorrado muchísimo camino y saludo y me alegra mucho que los colegas de otros hospitales tengan esa herramienta. Y esperaría, bueno, está Joya acá en el auditorio, Núñez, ex residente del hospital, actualmente integrante del equipo de informática en salud del italiano, así que espero que repatriarla cuando termine su formación. Bueno, yo simplemente tengo un poquito de tiempo y quería hacer una reflexión, porque en realidad yo creo que estamos todos encaminados en la misma línea, y lo que yo rescato de las 3 presentaciones es que el hecho que haya una gobernanza del proyecto, no solamente a nivel gubernamental, ¿no?, sino a nivel institucional, y que ustedes vayan trabajando, tanto Guille como Mariano como Alberto, plantear este tema de manejo del cambio, de la gestión, es decir, Laura, vuelvo a lo que decía Laura antes en la sesión de ambulatorio, donde somos todos muy resistentes a que nos saquen de nuestra zona de confort, y más cuando sentimos que nos vienen a controlar. Y eso es el verdadero desafío, ¿no? Cómo ver que la gente tome el proyecto como propio y no lo vea como el proyecto de otro, y que en realidad beneficia a todos. Y eso no nos sucede un día para otro. Es decir, yo creo que ninguna institución, por más que tenga más de 200 años o 33, que son los 2 extremos que tenemos, y en el medio está el Gutiérrez, es decir, la gente sigue siendo la misma, con cada uno sus propias realidades, sus propios problemas políticos internos, que hace que en el día a día, dice, pero digo, al final hago tanto y no consigo nada. De repente uno mira un poquito para atrás, y yo creo que a ustedes les ha servido como repaso todo lo que han conseguido hasta ahora, cada uno en sus etapas, de todo lo que han ido avanzando y consiguiendo. Así que mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo piensan que podrían, entre los 3 hospitales, aunar esfuerzos? Porque estamos hablando mucho de la interoperabilidad interna, ¿no? Nos llenamos mucho hablando de la boca de interoperabilidad, pero podríamos tener 3 hospitales pediátricos funcionando como uno, salvando las distancias, y lograr esta interoperabilidad de sistemas, de priorizar recursos y todo eso. ¿Cómo lo ven? Lo dejo así abierto para los 3. Bueno, no sé, empiezo yo y complementan Alberto y Mariano con sus ideas. Yo creo que, como dijo Alberto, ¿no?, una cosa es información y otra cosa es informatización, que es la información automática. Lo primero es la gestión de la información entre 3 hospitales pediátricos, y la informática acá, digamos, termina siendo un medio. Pero la primera iniciativa parte justamente de la dirección de los 3 hospitales y desde el nivel central, para poder trabajar estos 3 hospitales de manera articulada. Algo que se está consiguiendo, que en este contexto de pandemia se pudo concretar de manera bastante eficiente, y que esperemos también haya llegado para quedarse. Y desde el punto de vista de lo que es la integración de las 3 experiencias y lo que pude compartir y escuchar, creo que va quedando claro que cuando se encara un proceso de informatización de una organización de salud, por ahí hay 2 palabras clave que deben ser remarcadas. Una la dijo Pau recién, que es la gobernanza, y la otra la comentó Mariano y puso el énfasis ahí, que es la construcción de equipos, que es difícil, que es algo que las autoridades deben entender, que es fortalecer, o en algunos casos crear, equipos destinados al desarrollo y al sostén de la informática médica en las instituciones públicas. Buenísimo. Marian, Albert, ¿quieren agregar algo? Sí, coincido plenamente. Creo que es un deseo, y que a veces pienso que si uno no es muy utópico y baja a realidad los deseos, o en realidad uno se plantea cómo poder llevar a terreno eso que uno desea. Me parece que hay situaciones, interoperar entre los 3 hospitales,
son como hitos, como tópicos que pueden llegar a ser hoy un sueño, pero que creo que si uno trabaja y el esfuerzo del trabajo es lo que va a hacer que esos deseos los podamos bajar a una realidad. Y hay algo que me resulta fundamental y que creo que en eso el Hospital Italiano y vos, Paula, con el tema de la formación de nosotros ha sido un punto clave y que creo que nos potenciaría a los 3 hospitales pediátricos, es el mirar para los costados. Es esto de que nosotros dentro del hospital miramos al Hospital Italiano, a veces con un poco de recelo, a veces no tanto, pero miramos al Hospital Italiano y vamos viendo a ver qué se va desarrollando. Y creo que eso es una experiencia que es enriquecedora absolutamente, pero cada uno enriquece, es decir, enriquece entender el centro de atención periférica con el registro de enfermería, digamos, creo que eso es lo rico que tienen los sistemas de información. La computadora, como alguna vez escuché un médico, es la virome que nos permite a nosotros, pero lo que tenemos que estar concentrados y lo que tenemos que tener unido es el contenido de lo que vamos a escribir. Y lo que vamos a escribir es esto que nosotros como hospitales podemos unirnos en pensar hacia dónde, me parece. Sí. Buenísimo, bueno, muy bueno. Mariano, para cerrar. Para cerrar, estoy de acuerdo con lo que decían mis compañeros. Y yo veía un poco los números de ellos, yo no puse tantos números, pero veía los números, lo parecidos que son, sobre todo las curvas, la población que atendemos. Y ahí, o sea, quería decir dos cosas. Uno, hay un devenir histórico en esto, o sea, uno no puede plantear ahora como si, hay una historia, como vos decías, y hay una superposición de responsabilidades entre sistemas, falta de decir bien a qué se tiene cuál es el nicho o a qué población tiene que estar dirigida cada hospital. Me parece que hay una situación más de sistema de salud de ahí. Y después, la verdad que esto lo dije ayer en la charla de teleconsulta, yo considero que el problema no es tecnológico, sino es organizacional, cultural, conceptual, viene por ahí. Hoy en día lo tecnológico es algo que, sí, obvio, hay mejor y peor tecnología más barata y tecnología más cara, pero hay una disponibilidad de desarrollos y de posibilidad de desarrollar que es tan amplia que el problema está qué queremos hacer, ¿no? Como dice el ministro de Salud, no se enamoren de la tecnología. Un poco difícil no robarle o no tomarle prestada esa frase, pero es así, ¿no? La tecnología es un medio. El problema es organizacional, cultural, conceptual. En mi opinión. La verdad que, no, está perfecto. Bueno, les agradezco